Vamos a hacer esta primera parte de la emisión sobre Venezuela y para eso nos acompaña Ronald Rodríguez, que es investigador del Observatorio de la Universidad de Rosario para Venezuela. Bienvenido, Ronald. Claudia, gracias por la invitación. Vamos a hacer un recuento de los hechos en este momento de lo que ha sido la juramentación de Guaidó y enseguida volvemos con usted para que nos haga el análisis de lo que esto significa y las implicaciones para Colombia de reconocerlo como presidente. Ante miles de venezolanos, Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Donald Trump lo reconoció inmediatamente, así como Colombia y otros países de América Latina, pero las Fuerzas Armadas Bolivarianas no. ¡Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela, para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Así habló el recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela al término de la marcha que convocó contra el gobierno de Maduro. 20 minutos después, Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente del gobierno. ¡Guaidó, amigo, el pueblo está contigo! Continuaré usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Alentamos a otros gobiernos del hemisferio occidental a que reconozcan al presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Y luego advirtió: no estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Minutos después de esto, Colombia y 10 países más del Grupo de Lima hicieron lo mismo que Trump. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere. Brasil, junto con el resto de los países del Grupo de Lima que están reconociendo uno por uno este acto, vamos a dar todo el apoyo político necesario para que este proceso siga su destino. Hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión de poder avanzar hacia la recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades en un país hermano como Venezuela. Permítanme decir en nombre de Canadá que reconocemos y expresamos nuestro pleno apoyo a la presidencia interina de Venezuela asumida por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes. Es una gravísima irresponsabilidad. En respuesta, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Dándole 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Rusia y Turquía anunciaron que no cambiarán su postura y continuarán del lado del chavismo. Evo Morales, presidente de Bolivia, respaldó a Maduro. En estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de Sudamérica, nunca más vamos a ser patio trasero de Estados Unidos. Y por México se pronunció el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. El gobierno mexicano analiza la situación en Venezuela. Hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno. La Unión Europea, como México, mantiene una postura ambigua. Solo pidió garantías para la seguridad de Juan Guaidó y que se convoquen elecciones libres y transparentes, pero no dio un reconocimiento abierto al diputado. ¿Y ahora qué sigue? Al margen del respaldo internacional, parece haber consenso en que sin el apoyo de la Fuerza Armada Bolivariana, Juan Guaidó no tendría chance de gobernar. Bueno, Ronald, esto sin el apoyo de los militares. No hay un apoyo claro de la Unión Europea, por ejemplo, solamente dice que ojalá llamen a elecciones. Rusia apoyó a Maduro. ¿Qué futuro tiene el gobierno de Guaidó? Bueno, realmente se están midiendo fuerzas, cada uno bota sus cartas y trata de mirar cómo logra construir su gobierno. También hay que decirlo, del lado del chavismo está resguardado en Miraflores, rodeado por el pueblo, en lo que ellos han llamado una vigilia
pero ¿cuánto tiempo pueden permanecer ahí? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer esa estrategia que planteó alguna vez Chávez y que hoy está utilizando Maduro de tener a Miraflores rodeada por la población? A mí me llama la atención que en las escenas que se han visto de confrontación con la oposición han sido miembros de la Guardia Nacional, y los pronunciamientos que vienen del ejército vienen de altos rangos y altos mandos. Digamos que la petición de Guaidó era que no le dispararan a la población, y si algo ha caracterizado esta fecha es que a pesar de la efervescencia que tenía Venezuela, los casos de violencia son mínimos comparativamente con otros momentos en donde en Venezuela las cifras han sido superiores. Entonces, sí, efecto, hay violencia, pero no de las dimensiones que se pudo llegar a tener. Los militares no han reaccionado, y los que han reaccionado son agentes de la Guardia Nacional. La pregunta es cuánto tiempo más puede aguantar Maduro ahí, pero también la oposición así, porque ¿qué van a hacer? ¿Nombrar un gabinete de ministros que no tiene recursos para ejecutar nada? De hecho, pues... ahí está el meollo del asunto. Maduro puso una fecha, una hora límite, 72 horas para sacar a los miembros del establecimiento norteamericano que hacen presencia consular y en la embajada. ¿Cómo los va a sacar? ¿Cómo los va a retirar si Guaidó les ha dicho que se queden en Venezuela? ¿Está dispuesto Nicolás Maduro a retirarlos por la fuerza? ¿Qué pasa si Guaidó, que ahora es reconocido por Estados Unidos, recurre a las agencias de cooperación norteamericana y pide ayudas para medicamentos? Hay organizaciones que están dispuestas a poner ya, hoy, 3 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas de medicinas en Caracas. ¿Están los militares dispuestos a bloquearlas? Esas demandas puntuales pueden llegar a generarle algún margen de gobernabilidad. Obviamente pues estamos hablando de un presidente que incluso no sabemos dónde está, no sabemos desde dónde puede llegar a ejercer el poder. Antes de ver la crónica de la jornada sobre el día de marchas, hablemos de las implicaciones para Colombia específicamente de haber reconocido al gobierno de Guaidó. Y además, por ejemplo, el Consejo Gremial, la ANDI, han respaldado esta decisión del gobierno nacional. Esto implica ¿qué para Colombia? ¿Congelar cuentas? ¿Qué? Realmente, digamos, en materia de comercio entre los dos países, el comercio se había caído completamente, pero en mi opinión sí fue demasiado apresurado el pronunciamiento de Colombia, porque es mejor tener una condición de silencio con el régimen venezolano. La respuesta de Nicolás Maduro en contra de Colombia puede ser bastante agresiva. Recordemos que ellos pueden volver a la lógica esa cubana de abrir las cárceles y sacar a los presos y decirles, les doy la libertad si se van para Colombia, con todo lo que ello puede significar, o que la situación en los próximos días se vuelva violenta y muchos venezolanos traten de refugiarse, o incluso que algunos chavistas que saben que han cometido delitos traten de buscar refugio en la zona de frontera donde hay más de 17 actores armados, y que eso complejizaría nuestra situación. Ya seguimos con el análisis, Ronald. Por ahora, como decíamos, al menos 10 personas han muerto en enfrentamientos con la policía venezolana en esta jornada de multitudinarias manifestaciones. Afines a Maduro también salieron a marchar. Hacia las 10 de la mañana, miles de venezolanos de más de 60 barrios de Caracas salieron a las calles a marchar contra Nicolás Maduro. Ya es hora de salir de esta dictadura. Por favor, salgan a la calle, ya basta de tanta hambre, escasez de medicina, la gente muriéndose en las calles por falta de comida. Ya basta, pueblo venezolano, por favor, es hora de salir a la calle. Es por eso que nosotros estamos aquí, en apoyo a nuestra Asamblea Nacional, el único frente legítimo por 14 millones de venezolanos que hoy se restea con su pueblo, y el pueblo venezolano está aquí. La juventud es un llamado a toda la fuerza militar. Estaban previstos 9 puntos de concentración, pero en varios sitios, como la Plaza Madariaga de El Paraíso en Caracas, no fue posible porque la Guardia Nacional lo impidió. El llamado de la ciudadanía que se manifestó estuvo primordialmente dirigido a los militares. En el resto del país las concentraciones fueron también multitudinarias y también hubo marchas para respaldar al gobierno, aunque menos masivas. Bueno, hoy nos encontramos la juventud bolivariana, la juventud chavista, la juventud venezolana, acompañando al proceso bolivariano, el proceso que los comandantes lo lleva el compañero Nicolás Maduro. Nosotros como jóvenes, como expresión de la soberanía nacional, con la expresión de nuestra libertad, nuestra democracia, estamos hoy en las calles de Caracas defendiendo la revolución bolivariana. Ustedes lo recuerdan, la autojuramentación de Carmona, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo venezolano? Retrocedió, se rindió, traicionó a Chávez.
Las marchas coincidieron con el aniversario 61 de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fecha en la que, según destaca la oposición, nació la democracia en Venezuela. Una historia que quisieron repetir hoy. En 7 ciudades de Colombia también marcharon los venezolanos en contra de Maduro. En Bogotá, cerca de 1000 personas caminaron por Chapinero hasta la embajada de ese país en Colombia para pedir la salida de Maduro. Carlos, a esta hora, ¿siguen ahí los manifestantes? Claudia, buenas noches. Aquí en la calle 85 con autopista norte permanecen los venezolanos con este mensaje: lejos pero no ausentes. Luego de realizar una movilización de más de 5 horas, estas personas están pidiendo la salida de Nicolás Maduro y nuevas elecciones en su país. Gracias, Carlos. En el puente fronterizo Simón Bolívar, cientos de migrantes clamaron libertad. En Bucaramanga, más de 500 venezolanos oraron, llevaron pancartas e hicieron actos simbólicos para pedir la salida del que llamaron usurpador. En Barranquilla, la Plaza de la Paz fue el sitio de concentración donde también manifestaron su apoyo a Guaidó. En Cartagena, Medellín y Cali también hubo concentraciones. Se calcula que participaron unas 4000 personas. Bueno, Ronald, uno ve a los venezolanos por fuera de Venezuela haciendo estas manifestaciones, y si uno estuviera en los zapatos de ellos, ¿qué debería estar pensando para saber cuál es la mejor decisión a tomar en materia de regresar, quedarse afuera, apoyar desde afuera lo que están haciendo adentro? ¿Qué? Creo que la gestión que han hecho los venezolanos en el exterior en materia internacional de buscar apoyo ha logrado tener un efecto, y parte de lo que se ha hecho en materia de comunidad internacional fue gracias a esa presencia constante de los venezolanos en diferentes ciudades del mundo. El regreso es un poco más complejo, las condiciones de salud y de educación son bastante frágiles y la lógica económica también. Esto implica que muchos de ellos tengan que apoyar desde acá o desde España, desde Estados Unidos, a sus familiares en el interior. Por el momento es poco probable que muchos de ellos regresen, mientras que las condiciones económicas de Venezuela no cambian. ¿Qué tanto respaldo popular realmente tiene Maduro en este momento? Yo creo que la expresión popular de calle que vimos hoy es bastante famélica comparativamente con lo que era el periodo de Chávez. Están muy reducidos, muchas de las tomas fueron muy bien cuadradas para tratar de mostrar la mayor cantidad de gente, pero cuando uno lo compara con el ejercicio de oposición, la oposición logró demostrar que son la mayoría en este momento. Hoy Nicolás Maduro todavía tiene una relación quizá con el 20% de la población, pero una relación que es absolutamente clientelar y si no casi que extorsiva. Si no vas a la marcha no recibes la caja CLAP, si no vas a la marcha no recibes el medicamento, pero el problema de eso es que sus recursos cada vez son menores y tiene menos capacidad, tanto para extorsionar o como para dar dádivas a la población. Guaidó se ha comprometido a llamar a elecciones porque lo que la Constitución dice es, listo, él toma posesión, pero tiene que llamar a elecciones. Los países, Estados Unidos y demás también han hablado, por más que respalden a Guaidó, respaldan el llamado a elecciones. Pero ¿cómo se pueden llevar a cabo elecciones cuando el poder electoral allá lo controla el gobierno de Maduro? Yo creo que la oposición hizo un juego en el 2017 donde quiso demostrar que podía generar una estructura electoral particular. Recordemos que para el plebiscito, preguntando si querían o no la Asamblea Nacional Constituyente, ellos recurrieron a las universidades. Claro, esa es una pregunta. Otra cosa es una elección presidencial que debe estar bañada de legitimidad y con observación internacional. Pero ahí podría haber un ejercicio en el cual ellos estén dispuestos a crear una institución electoral que pueda llevar a cabo ese proceso. Ese día les funcionó, con todos sus defectos, con todos sus problemas. ¿Cuál es el meollo de asunto de fondo? Que ahora buscar legitimidad es más difícil. Y obviamente pues una cosa es esa consulta donde yo le preguntaba ¿quieres o no quieres? De una forma un poco desorganizada. Acá donde va a haber un proceso de competencia, qué candidato va a presentar la oposición, van a presentar un candidato único, o incluso el chavismo disidente puede presentar su candidato y pescar en río revuelto. Claro. Ahí hay una serie de circunstancias que hacen que esa sea una de las preguntas. Muy seguramente en 30 días no podrán convocar elecciones. Y si no convocan elecciones en 30 días, entonces ¿qué pasa con el cumplimiento de la Constitución? El problema es ese, que realmente el 233 de la Constitución no apela para el caso en el cual el presidente es declarado ilegítimo, sino que ellos hacen al 333 que dice que es una situación donde se da una ruptura constitucional. Es más, no hay ninguna constitución en el mundo que plantee cómo volvemos a la democracia, porque realmente ninguna constitución se plantea que vamos a caer en dictadura. Claro. Y en el caso de Venezuela eso es lo que está pasando, así que es una interpretación y muy seguramente van a tener que crear unos instrumentos para prolongar ese proceso.
Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos con este análisis. Yo le hice la pregunta hace un rato, bueno, no se la hice porque usted respondió que le parecía apresurado que el gobierno Duque hubiera tomado la decisión de respaldar a Guaidó. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias de la situación en Venezuela. Esa misma pregunta se las hicimos en el Twitter a nuestros televidentes. Vamos a ver los resultados con el hashtag TuMundoHoy, sondeo Citi. A propósito de que Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela con el argumento de que el periodo de gobierno que está ejerciendo Nicolás Maduro es inconstitucional. ¿Cree que Colombia hizo lo correcto al reconocer a Guaidó como presidente? Sí, 87%, no 13%. Muchas gracias por participar y de nuevo gracias, Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. Cuando se pensaba que el Consejo de Seguridad de la ONU iba a pronunciarse hoy